Bienvenidos a Tecnología en 5 minutos, el podcast donde analizamos un tema de actualidad tecnológica en 5 minutos y te ofrecemos las claves para entenderlo. Ponte al día en inteligencia artificial, 6G, coches autónomos, Smart TV, hogar conectado o administración electrónica, con expertos que te resumen de forma clara y sencilla los conceptos más complejos. Una manera rápida y amena de ponerte al día con lo último en tecnología y de paso sacarle más provecho a tu tiempo mientras haces la compra o esperas el autobús. Tecnología en 5 minutos es un podcast de José Antonio Gelado, primer podcaster de habla hispana con más de 30 años en el mundo de la tecnología, trabajando junto a Interés General Podcast. Suscríbete a nuestro canal y descubre las últimas novedades tecnológicas. Comunicando. Llega el 20 aniversario del podcast en español y es el momento perfecto para analizar cómo estamos, por lo menos aquí en España, y cómo hemos llegado hasta aquí. Y de paso, ya que estamos en octubre, hago un repaso a los eventos de podcasting más importantes del año, Podcast Days y JPod, pero solamente algunas de las cosas que se van a ver allí, porque son, mejor consultar la agenda de cada uno de los eventos y así te enteras de todas las actividades que hay previstas. Como decía, para analizar lo primero, un saludo de José Antonio Gelado, esto es Comunicando Podcast y estamos a punto de celebrar ese 20 aniversario y para ver cómo está la cosa del podcasting, vamos a tomar algunos indicadores y los datos que he recopilado sobre este tema actualizados al septiembre-octubre de este año, es decir, calentitos. Primero, España sigue siendo líder mundial de escuchas en podcast. Sí, como suena. Siempre estamos en el top 5, estamos ahora mismo en el top 5 y lideramos el crecimiento de podcast en Europa según últimos datos de Spotify. De hecho, según distintos estudios también, siempre hemos estado entre los 5 primeros puestos, por detrás de Corea del Sur. Brasil se ha situado muy rápidamente también en los primeros puestos, pero ahí estamos, ahí seguimos y la tendencia se mantiene y se consolida con el paso de los años, es decir, no baja de ese 40% de la población y sube, según algunos indicadores, hasta el 50-60%. Es decir, lo del podcasting, esto de nicho, esto que os escuchan 4, tal, que nada como la radio, como la televisión, etcétera, ya dejó de ser cierto, pero hace ya años, ¿eh? Y además, es que va a seguir creciendo. Según un nuevo estudio de Acast, Acast, según como prefieras decirlo, casi el 40% de los oyentes de podcast planean dedicar aún más tiempo a este formato en los próximos 6 meses. Segundo dato, estadísticas de audiencia cada vez más precisas. Sí, porque probablemente has oído alguna vez ese tema que todavía no son precisas, que como la radio, como la televisión o como las redes sociales, todavía no son de exactas, ¿no? Tenemos algunos datos ya estandarizados y muy precisos sobre la audiencia de podcast. Y este además va a ser uno de los temas que, como decía, se va a tratar en eventos como Podcast Days. En la mesa del día 17, inversión y métricas en el podcasting, con presencia de Ivos, Acast y VoiceUp. Y el 18, con análisis de estadísticas sobre la escucha de podcast con Audible y Nielsen. Yo creo que van a ser 2 mesas muy interesantes entre todas las cosas que hay previstas, pero sobre todo estas con estadísticas. Es decir, tenemos las métricas y además son precisas y estándar. ¿Cuántos podcasts hay en español? Que sería la tercera, otro indicador, ¿no? Spotify dice que tiene en torno a 2 millones de podcasts en español, 1.400.000. Según datos de Podcast Index, hay unos 600.000 en español, analizando por cómo están catalogados según los idiomas de los distintos países en los que se habla español. Y según iVoox, hay unos 495.000, para más o menos redondear las cifras. Es decir, sigue produciéndose y siguen haciéndose nuevos podcasts, muchos de ellos no siguen adelante, pero también es muy interesante ese dato de que de los 6 podcasts en español entre los más seguidos de Spotify, o dicho de otra forma, lo digo mejor, entre todos los podcasts del mundo con más seguidores en Spotify, hay 6 en español, que eso publicaba Rephonic a principios de septiembre, que yo creo que es un dato muy interesante. Otro dato, y además ya, si eres oyente del programa, ya lo has escuchado alguna vez. Hay más eventos de podcasting que nunca. Y después de un mes de septiembre de récord, llega octubre, que siempre ha sido de los meses que más eventos hay en el calendario, con 2, como decía, de las citas. La última ha sido hace poco de Nest in Podcast, de Spotify, que se ha presentado como nueva este año, que no habíamos tenido ninguna edición hasta ahora aquí en España. Pero sobre todo hay clásicos ya como Podcast Day y sobre todo también las JPod, que son las más veteranas jornadas de podcasting que se celebran en Valencia este año.
Como comentábamos, en este mismo programa, el 2024 ya es el año con el mayor número de eventos del podcast, pero es que además se va a consolidar y todo parece ser que va a seguir adelante con lives, grabaciones en directo y sobre todo con hitos como ese de Estirando el Chicle que llenó el Within Center. Y 5 para terminar y que se terminan los 5 minutos. Crece la publicidad en podcast y la apuesta por los branded. Y esa es una de las conclusiones y además una de las cosas que también noté en el evento Next en Spotify, que había cada vez, además de los sospechosos habituales, agencias, marcas y cada vez más gente interesada en todo esto. Y otro indicador de Branded Podcast, creaciones como Greal, que han hecho una apuesta por todo lo alto por el sector, pero no como complemento o como añadido a otros canales, sino como apuesta principal del podcast. Y por último, los datos. Se consolida, según IAB, el crecimiento de la publicidad digital en audio para este año. Un saludo de José Antonio Gelado. Adiós.